Hola, queridos. Dejen sus tareas a un lado por un momento. Quiero contar una historia que les ayudará a mirar a sus seres queridos con nuevos ojos. Escriban en los comentarios desde dónde nos ven. Les deseamos una agradable experiencia de escucha. A Mary se le heló la sangre cuando el notario la miró por encima de sus gafas de montura dorada. En la oficina tenuemente iluminada con pesadas cortinas y muebles macizos que olía a papel viejo y tinta, la mirada del hombre denotaba una mezcla de sorpresa y una extraña, casi indecente confusión. Era como si hubiera visto un fantasma. Lo siento, pero debo decepcionarla. El hombre se aclaró la garganta ajustando el nudo de su corbata bajo el cuello de su impecable camisa planchada. Según nuestros registros, Mary Ann Johnson recibió su herencia hace 3 años completos. La joven sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la vieja parquet bajo sus gastados zapatos, comprados en una tienda de segunda mano antes de su graduación del hogar de acogida, pareció convertirse en arenas movedizas. Las altas paredes de la oficina se cerraron, formando un incómodo pozo. Tenía la garganta tan seca que le costaba tragar, y el corazón le latía tan fuerte que parecía querer saltar de su pecho y huir de esta pesadilla. Eso es imposible, susurró apenas audible con los dedos blanqueándose al aferrar el borde de la mesa maciza cubierta de fieltro verde. Yo soy Mary Johnson y nunca, jamás recibí herencia alguna. Repitió la última frase un poco más fuerte, como intentando convencer no solo al notario, sino también a sí misma de que era un error monstruoso. Afuera se escuchó el rumor de un tranvía al pasar. Su vibración resonó en algún lugar de su plexo solar. El notario, un hombre delgado de unos 50 años, con el cabello peinado con pulcritud y canas prematuras en las sienes, se quedó quieto un momento, estudiándola. Su mirada contenía una extraña combinación de desapego profesional y simpatía humana. Finalmente abrió lentamente un cajón del escritorio y sacó una gruesa carpeta con una cubierta de cartón y sellos descoloridos. Aquí vea por sí misma, dijo con el tono de un hombre acostumbrado a dar malas noticias. El caso de sucesión se abrió tras la muerte de su madre, Emily Bishop, y se cerró en el 21. Aquí está la firma del heredero, una copia del pasaporte, las actas de nacimiento. Todo está procesado legalmente, cada documento verificado y certificado. Extendió los papeles ante ella cubiertos de sellos, firmas y anotaciones que ella no podía entender. Mary hojeó las líneas, los números y las fechas que nadaban ante sus ojos. Sus dedos temblaban al pasar las páginas, y de repente su mirada se fijó en la fotografía de la copia del pasaporte. Una chica la miraba desde ella, muy parecida a ella, el mismo cabello castaño, una forma de rostro similar, incluso el lunar sobre el labio superior parecía exactamente el mismo, pero los ojos, había algo ajeno, sutilmente incorrecto en esos ojos. Esa no era ella. Esa no soy yo, susurró Mary, sintiendo que todo dentro de ella se daba la vuelta, como si la hubieran arrojado desde una gran altura. Alguien, alguien se hizo pasar por mí. Esto es un fraude. Se sorprendió de lo tranquila que dijo la última palabra, como si esos años en el hogar de acogida le hubieran enseñado a llamar a las cosas por su nombre, incluso a las más terribles. El notario la miró con duda. Su mirada profesionalmente aguda se deslizó sobre su ropa barata, jeans descoloridos por numerosos lavados, una simple camiseta comprada en rebajas, una chaqueta vaquera gastada de una tienda de segunda mano. Todo hablaba de medios modestos, nada de lo que se esperaría de la heredera de una fortuna multimillonaria. ¿Tiene documentos que confirmen su identidad?, preguntó, y por primera vez notas de interés sonaron en su voz.
Mary abrió en silencio su gastado bolso de cuero falso, la única cosa decente que había logrado comprar con el dinero de su beca, y sacó un pasaporte con la cubierta desgastada, expedido al graduarse del hogar de acogida. Recordó lo orgullosa que había estado de ese documento, cómo lo examinó temblorosamente, sintiéndose por primera vez como un adulto de pleno derecho, no solo una tutelada. Le entregó el pasaporte al notario. Él estudió el documento cuidadosamente, comparando la fotografía con el rostro de la chica sentada ante él varias veces. Pasó las páginas, revisando los sellos y estampillas, y miró a Mary de nuevo. Ahora su mirada contenía algo nuevo, una mezcla de cautela profesional y curiosidad humana. La situación es ciertamente extraña, dijo finalmente devolviéndole el pasaporte. No lo oculto, esto parece muy a fraude, pero corresponde a las fuerzas del orden resolverlo, no a mí. ¿Qué? ¿Qué había en la herencia? Mary sintió un nudo en la garganta y la sangre comenzó a pulsar en sus sienes. Sabía antes que su madre era una mujer adinerada, dueña de la cadena de panaderías Elena, pero nunca había pensado en sumas específicas. El notario abrió la carpeta de nuevo y pasó varias páginas deteniéndose en documentos con un inventario detallado de la propiedad. Un apartamento en el centro de la ciudad, en la calle Pushkin, con una superficie total de 110 metros cuadrados. Comenzó a enumerar con un tono seco y oficial, tras el cual claramente intentaba ocultar su creciente interés en la situación. Una dacha en las afueras, en el pueblo de Sosnovi, con un terreno de 1.500 metros cuadrados, un automóvil Mercedes de clase ejecutiva, 51% de las acciones de la compañía Elena, que gestiona la cadena de panaderías y fondos en cuentas en 3 bancos diferentes. Hizo una pausa, como recogiendo sus pensamientos, y añadió: en total, la propiedad fue valorada en aproximadamente 20 millones de rublos al momento de la transferencia al heredero, sin contar la potencial apreciación del valor del negocio en los últimos años. Mary se sintió mareada. 20 millones. Lentamente se hundió de nuevo en la silla de la que ni siquiera había notado que se había levantado. Esa suma le parecía simplemente inimaginable. Durante los últimos 3 años en el hogar de acogida apenas había llegado a fin de mes, usaba ropa usada, trabajaba por las noches fregando suelos en un supermercado cercano y ahorraba en todo para reunir algo para la graduación. Los 5.000 rublos que había reunido con tanto esfuerzo le parecían un tesoro. Y todo ese tiempo, toda una fortuna le había pertenecido legalmente. La voz del notario la sacó de su estupor. Debo señalar que si realmente es Mary Johnson y ha ocurrido un fraude, debería contactar a la policía inmediatamente. Estos casos son extremadamente complejos, pero ¿quién fue el albacea?, lo interrumpió Mary, sintiendo de repente que ya sabía la respuesta. ¿Quién manejó el papeleo de la herencia? Gideon Sawyer, el segundo esposo de su madre, respondió el notario, revisando los documentos. Actuó como representante legal de la heredera, ya que al momento de abrirse la herencia, ella, es decir, usted, aún no había cumplido 18 años. Según los documentos, residía bajo su tutela. Ryan. Al mencionar ese nombre, el rostro de su padrastro surgió en la memoria de Mary, un rostro bien cuidado con una barba recortada con pulcritud, una sonrisa desdeñosa y fríos ojos azules como fragmentos de hielo. Esos ojos parecían taladrarla en los últimos días de la vida de su madre. Los recuerdos la inundaron como una ola, llevándola 6 años atrás cuando su vida comenzó a desmoronarse. De vuelta a ese año cuando aún no sabía qué era el dolor, la traición y la soledad. Mary recordaba ese día como si fuera ayer,
Un día brillante y soleado de verano indio cuando mamá llevó al tío Ryan a su acogedor apartamento. «Preséntate, Mary, este es Ryan Petrovich, mi amigo», había dicho mamá entonces con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de vergüenza y determinación. Un hombre alto, apuesto, con una mirada atenta y modales corteses, extendió la mano. «Mucho gusto. Mary, tu mamá me ha hablado mucho de ti». No había entendido entonces por qué su mamá, siempre tan fuerte e independiente, que llevaba con orgullo el título de empresaria y enfrentaba todas las dificultades sola durante 10 años, de repente decidió casarse. Mary no recordaba a su verdadero padre. Había muerto en un accidente automovilístico cuando ella solo tenía 2 años. Pero mamá no solo había logrado soportarlo, sino que también construyó un negocio exitoso, crió a una hija y le dio todo lo que necesitaba. La boda fue modesta, casi secreta. Solo unos pocos amigos cercanos de mamá, un par de socios comerciales y Mary como única dama de honor. Luego vino la mudanza de Ryan a su apartamento, sus cosas en los armarios, su afeitadora en el baño, el olor de su colonia impregnándolo todo y su constante presencia de la que Mary no podía escapar. Entonces, a los 12 años, solo estaba celosa, pensando que mamá prestaba demasiada atención a su nuevo esposo, pero gradualmente algo más apareció en su relación. Tensión, cierta falsedad que Mary sentía pero no podía explicar, y entonces mamá comenzó a perder peso, rápidamente, terriblemente, de forma antinatural. Aparecieron dolores, debilidad y fatiga constante. Cáncer de páncreas etapa 4. El diagnóstico sonó como una sentencia de muerte. Mary recordaba el día que mamá regresó del hospital después del examen, pálida, con los ojos apagados, pero aún intentando sonreír. «No es nada serio, Mary, solo un poco enferma, me mejoraré pronto», dijo. Y Ryan estaba cerca, su mano en su hombro y su mirada contenía algo extraño que Mary no pudo definir en ese momento. Solo más tarde, cuando mamá ya estaba en el hospital demacrada por la quimioterapia, había perdido su cabello y la mitad de su peso, pero aún intentaba aguantar. Mary comenzó a adivinar. Mamá no se había casado por amor repentino. Ya sabía de su enfermedad y temía dejar a su hija sola, sin un protector y apoyo en este mundo. Así que decidió casarse con un hombre que conocía solo desde hacía unos meses, pero que parecía confiable, sólido, capaz de cuidar a una adolescente. Que amargamente se había equivocado en su elección. Mary aún recordaba esa conversación que accidentalmente escuchó en el corredor del hospital unos días antes de la muerte de mamá. Ryan hablaba con alguien por teléfono sin sospechar que su hijastra estaba a la vuelta de la esquina. «Sí, está muy mal. Le quedan 3 o 4 días, no más. Sí, todo va según el plan. Los papeles están listos. No te preocupes, lo arreglaré todo. Meteré a la chica en un hogar de acogida, no será un problema. Sí, ahora soy el esposo legal. Tengo todo el derecho a gestionar la herencia hasta que sea mayor de edad. Bueno, ya veremos entonces. Quizás incluso nos vayamos al extranjero. ¿Quién la va a buscar allí?» Esas palabras quemaron a Mary como agua hirviendo. No podía creer que el hombre que mamá había elegido como su protector era en realidad solo un depredador de sangre fría esperando que la víctima respirara por última vez. Mary se estremeció, volviendo de sus recuerdos a la realidad. El notario decía algo, pero sus palabras llegaban como a través de algodón. Finalmente se obligó a concentrarse. «Contactar a la fiscalía es un delito grave», decía el hombre, golpeando su lápiz en la mesa. «Puedo proporcionar copias de todos los documentos para la investigación, pero solo mediante una solicitud oficial. Dígame». Mary tragó el nudo en la garganta.
¿Esa impostora vino aquí en persona? ¿La vio? El notario pensó, frotándose la barbilla. No, no me reuní personalmente con la heredera. Mi colega Henry Anderson manejó este caso, pero él desafortunadamente se jubiló hace 3 meses. Todos los documentos se procesaron a través del representante oficial de su padrastro. La ley lo permite cuando se trata de herederos menores de edad. Mary asintió. Ryan había pensado en todo. Por supuesto no traería a una Mary falsa a una oficina notarial donde trabajaba gente que podría haber conocido a la verdadera hija de Elena Johnson. El riesgo sería demasiado grande. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo un extraño vacío interior. ¿A dónde debo ir? A la policía, por supuesto. El notario se encogió de hombros. Aunque ya sabe, guardamos copias de todos los documentos. Yo podría... Calló como sopesando alguna decisión, luego suspiró y continuó. Podría buscar en los registros de archivo y ver qué dirección figura en los documentos como el lugar de residencia de la heredera. Quizás eso le dé un punto de partida. Mary asintió agradecida. Entendía que el notario no estaba obligado a ayudarla y apreció este gesto de participación humana. El hombre se levantó de su escritorio y fue a un enorme armario metálico contra la pared del fondo de la oficina. Tras encontrar la carpeta correcta, regresó y, hojeando algunas páginas, dijo: «Aquí, mire». La heredera indicó su lugar de residencia como el apartamento en calle Pushkin, edificio 28, apartamento 15. Este es, de hecho, el mismo apartamento que formaba parte de la herencia. Mary sintió que su corazón se saltaba un latido. Calle Pushkin 28, su apartamento familiar, donde había vivido 12 años felices con mamá. El apartamento del que la habían echado literalmente justo después del funeral de mamá. El apartamento donde Ryan aún podría estar viviendo, o quizás esa chica que se había apropiado de su nombre y su herencia. «Gracias», dijo sinceramente, levantándose y sintiendo la determinación hirviendo dentro de ella. «Ha sido de gran ayuda». «Solo tenga cuidado», advirtió el notario, acompañándola a la puerta. «Si esto es realmente fraude a una escala particularmente grande, las personas que lo cometieron podrían ser peligrosas. Quizás vaya a la policía primero después de todo». Mary negó con la cabeza. «Primero quiero ver todo con mis propios ojos y luego decidiré qué hacer a continuación». Saliendo de la oficina del notario a la calle inundada de sol de la tarde, Mary cerró los ojos por un momento. Su cabeza daba vueltas por la sobrecarga de información y emociones. Sus pensamientos estaban enredados. Se apoyó contra la pared del edificio, intentando reunir fuerzas y decidir qué hacer a continuación. La calle Pushkin estaba en el centro de la ciudad, a media hora a pie de la oficina del notario. Podría, por supuesto, tomar un tranvía, pero el poco dinero que le quedaba aún podría ser necesario. Mary ajustó la correa de su mochila con sus pocas pertenencias y se movió resueltamente hacia adelante. La ciudad apenas había cambiado en los 3 años de su ausencia. Los mismos edificios, las mismas tiendas y cafés, las mismas personas apresuradas en sus quehaceres. Solo ella, Mary, se había vuelto completamente diferente. De una niña despreocupada de 12 años que solo conocía el amor y el cuidado, se había convertido en una joven cautelosa y desconfiada que había aprendido a sobrevivir en condiciones donde a nadie le importabas. El hogar de acogida había sido una escuela de vida para ella, cruel pero efectiva. Los primeros meses fueron los más duros. Acostumbrada a la comodidad del hogar, al afecto materno y a la atención, se encontró en un mundo donde reinaban leyes completamente diferentes. Los mayores intimidaban a los más jóvenes, los fuertes abusaban de los débiles,
y los cuidadores hacían la vista gorda hasta que la situación se salía de control. Mary recordaba su primera noche en el hogar de acogida. Un enorme dormitorio para 12 personas, camas metálicas chirriantes con colchones hundidos, la tenue luz de una lamparilla nocturna y el olor a lejía incrustado en las paredes. Se acostó cubriéndose la cabeza con una manta gastada y lloró en silencio, recordando a mamá y ese mundo acogedor que permanecía para siempre en el pasado. La mañana trajo nuevas pruebas. Las adolescentes, medio dormidas y hoscas, miraban a la recién llegada con desconfianza. Algunas sonreían burlonamente, otras se burlaban abiertamente de su ropa sencilla y su apariencia confusa. Ha llegado la princesa, niña rica, niña de mamá, susurraban sin ocultar particularmente su hostilidad. Para el final de la primera semana, Mary se quedó sin una sola prenda intacta. Todo estaba arruinado o robado. Su oso de peluche favorito, un regalo de mamá en su 10º cumpleaños, desapareció de su mesita de noche y fue encontrado en la basura con la cabeza arrancada. La fotografía de mamá en un marco de plata también desapareció. Esa fue la pérdida más dolorosa. Pero fue entonces, en un momento de completa desesperación, que conoció a Andrew, un huérfano de 17 años con una figura angular y una mirada penetrante de ojos grises. Andrew era una verdadera leyenda del hogar de acogida. Huérfano desde el nacimiento, había pasado por todos los círculos de ese infierno, pero no se había quebrado, no se había amargado, no se había convertido en un depredador, como muchos de los tutelados mayores. Por el contrario, se convirtió en un protector para los más jóvenes, especialmente los nuevos a quienes les resultaba particularmente difícil. Mary recordaba cómo se acercó a ella durante el almuerzo cuando estaba sentada en el comedor, mirando un plato de gachas frías, con miedo de levantar la vista. «Oye, nueva», la llamó en voz baja, «¿cómo te llamas?» Mary respondió apenas audible, esperando una nueva porción de burlas o abusos. «Lloras todas las noches», declaró sin reproche ni lástima. «Es normal, todos aquí pasan por eso, pero ¿sabes qué? Pasará, todo pasa, tanto lo malo como lo bueno». Ella lo miró sorprendida. Nadie le había hablado tan humanamente desde su llegada al hogar de acogida. Toma esto». Le entregó una pequeña fotografía envuelta en una funda transparente. «La encontré en la basura cuando limpiaba los terrenos. Creo que es tuya». Mary tomó la fotografía con manos temblorosas. Era esa misma foto de mamá, sacada del marco robado, lo único que le quedaba de su vida pasada. «Gracias», susurró, sintiendo que las lágrimas le llenaban los ojos de nuevo. «No muestres que estás herida», dijo Andrew en voz baja. «De lo contrario, golpearán el mismo punto una y otra vez. Aquí respetan solo la fuerza o la inteligencia. Tienes ambas, puedo verlo. Usa eso». A partir de ese día, todo comenzó a cambiar. Bajo la no declarada protección de Andrew, el acoso cesó, y cuando una de las chicas mayores intentó tomar la porción de compota de Mary en el comedor, ella se defendió por primera vez en su vida. Aturdida por este giro de los acontecimientos, la ofensora retrocedió y Mary aprendió una lección importante. A veces hay que luchar, incluso si las posibilidades de ganar son escasas. Andrew se convirtió no solo en su protector, sino también en su maestro. Le contó sobre las reglas no escritas del hogar de acogida, sobre cómo sobrevivir en ese entorno hostil sin perder la dignidad humana. Le enseñó a ser fuerte pero no cruel, inteligente pero no astuta, a luchar por la justicia pero saber cuándo retirarse. Y también le contó sobre sus planes, sobre cómo después de graduarse iría a servir en el ejército, no porque no hubiera otras opciones, sino porque sinceramente quería proteger a las personas.
sobre cómo luego iría a la escuela de Derecho y se convertiría en un oficial de policía o un investigador, sobre cómo lucharía contra la injusticia en este mundo. ¿Sabes por qué elegí este camino en particular?, preguntó cuando estaban sentados en un banco en el rincón más alejado del patio del hogar de acogida, ocultos de miradas indiscretas por arbustos de lilas. Porque he visto demasiado cómo los débiles son lastimados impunemente, cómo aquellos con poder y dinero pueden pisotear a una persona común y salirse con la suya. Quiero cambiar eso, al menos un poco. Mary lo escuchaba, conteniendo la respiración. Nunca había conocido a una persona con tanta fuerza interior y determinación. A su lado, comenzó a creer que incluso la noche más oscura termina al amanecer. Cuando llegó el momento de que Andrew se graduara del hogar de acogida, Mary lloró como no había llorado desde el día que murió su mamá. Tenía miedo de quedarse sola de nuevo, sin apoyo ni protección, pero él solo sonrió, apartando un mechón de cabello de su rostro. «Lo lograrás, Mary. Eres más fuerte de lo que crees y mucho más inteligente que muchas, y tienes un corazón amable. Eso es raro en estos días. Protégelo, pero no dejes que nadie te pisotee». Intercambiaron direcciones. Andrew iba a alquilar una habitación en un dormitorio en las afueras de la ciudad hasta que fuera reclutado por el ejército. Prometieron escribirse, pero la vida, como siempre, hizo sus propios ajustes. Las cartas de Andrew llegaban cada vez menos y luego se detuvieron por completo. Mary no se ofendió. Entendía que había comenzado una nueva vida con nuevas preocupaciones y problemas. Ella tampoco siempre tenía tiempo para las cartas. Después de que Andrew se fue, tuvo que aprender a arreglárselas sola, y lo logró. Más aún, con el tiempo, ella misma se convirtió en lo que Andrew había sido para ella, una protectora de los más jóvenes, una especie de autoridad moral entre los tutelados. Los cuidadores notaron estos cambios y comenzaron a involucrarla en la organización de eventos, encomendándole asignaciones responsables. Incluso comenzó a recibir una pequeña beca por su éxito académico, que ahorraba cuidadosamente preparándose para una vida independiente después de la graduación. Esos 3 años en el hogar de acogida la cambiaron, endurecieron su carácter, le enseñaron a valorar las cosas simples: un techo sobre su cabeza, comida caliente, palabras amables. Había crecido prematuramente, pero no se había amargado, no había perdido la capacidad de empatizar con el dolor de los demás, y esos años también le habían enseñado paciencia y observación. Sabía que tarde o temprano llegaría el día en que podría regresar y restaurar la justicia, recuperar lo que legítimamente le pertenecía, no por el dinero o la propiedad. Los valores materiales ya no significaban tanto para ella, pero por la memoria de mamá, que la había amado tanto y se había equivocado tan terriblemente al confiar a su hija a un hombre que resultó ser un traidor y un fraude. Absorta en sus pensamientos, Mary casi pasó de largo el edificio correcto. Calle Pushkin 28, un edificio de 6 pisos de la era estalinista con estuco en la fachada y columnas macizas en la entrada. Solía subir estas escaleras con el corazón ligero, sabiendo que mamá la esperaba en casa con una taza de chocolate caliente y pasteles frescos. Ahora cada paso era difícil, como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. A la entrada del edificio se detuvo, sin atreverse a entrar. ¿Y si Ryan estaba en casa? ¿Y si la veía, la reconocía? ¿Y si esa chica que se hizo pasar por Mary Johnson también estaba allí? La fortuna favorece a los audaces, recordó el dicho favorito de Andrew, y empujó resueltamente la pesada puerta del edificio. Adentro nada había cambiado. Los mismos escalones de mármol ligeramente desgastados en el centro por años de uso.
los mismos buzones de latón oscurecido, el mismo olor, una mezcla del perfume floral de la vecina del primer piso, el tabaco que fumaba el coronel retirado del segundo, y algo más, sutilmente hogareño, familiar. Su corazón latía tan fuerte que parecía que sus latidos resonaban en toda la entrada. Mary subió lentamente al tercer piso y se congeló frente a la puerta del apartamento número 15. Su apartamento. Se escuchaban voces apagadas y el sonido de un televisor encendido a través de la puerta. Alguien estaba en casa. Mary levantó la mano para tocar el timbre, pero se detuvo en el último momento. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su aparición? ¿Estaba lista para encontrarse con su padrastro después de todo lo que había pasado? Bajó la mano y se apoyó contra la pared junto a la puerta, intentando recoger sus pensamientos, y en ese momento la puerta se abrió de golpe. La puerta se abrió tan inesperadamente que Mary apenas tuvo tiempo de retroceder. Una mujer de unos 35 años con una bata de flores estaba en el umbral. Sostenía una bolsa de basura. Al ver a la chica desconocida, la mujer se estremeció. «Oh, ¿quién es usted?» Me asustó. Mary se quedó congelada sin saber qué decir. Esta mujer le era completamente desconocida. No, Ryan, no esa Mary falsa, solo alguna mujer con una bata de rosas. Yo creo que me equivoqué de apartamento, murmuró Mary retrocediendo hacia las escaleras. Disculpe las molestias. La mujer entrecerró los ojos con sospecha. ¿Busca a alguien? Quizás pueda ayudarla. Los pensamientos corrían febrilmente por la cabeza de Mary. ¿Y si Ryan había vendido el apartamento o lo había alquilado? ¿Y si toda la propiedad había sido vendida hace tiempo y el dinero gastado u oculto tan bien que no podía ser encontrado? «Busco a Gideon Sawyer», se aventuró finalmente. «Solía vivir aquí». El rostro de la mujer cambió, sus labios se fruncieron, sus ojos se entrecerraron aún más. «¿Wright? ¿Ese agente inmobiliario?» Su voz claramente contenía aversión. «No está aquí, y gracias a Dios, compramos este apartamento de él hace 3 años. No lo he visto desde entonces. ¿Sabe a dónde se mudó?» La desesperación se coló en la voz de Mary. La mujer se suavizó, mirando a la chica alterada. «No, cariño, no tengo idea, y honestamente no quiero saberlo. Prácticamente nos engañó con este apartamento. Prometió que todo estaba en perfectas condiciones, pero las tuberías estaban podridas, el cableado era un desastre, los suelos crujen tanto que los vecinos de abajo se quejan. Las reparaciones costaron una fortuna». Mary sintió un nudo en la garganta. Su apartamento familiar, donde mamá había creado tan cuidadosamente un hogar acogedor, donde cada objeto fue elegido con amor, había caído en mal estado en solo 3 años. «¿Y usted ha vivido aquí mucho tiempo?», preguntó sin saber por qué. «Casi 3 años», respondió la mujer mirando a Mary con creciente curiosidad. «¿Y quién es usted en realidad? ¿Por qué busca a Wright?» Mary dudó. No podía contar toda la verdad a un extraño. ¿Y alguien le creería? «Soy pariente», mintió, lo primero que se le vino a la mente. «No lo veo desde hace mucho tiempo. Quería visitarlo». «¿Pariente?» La mujer claramente se sorprendió. «Eso es extraño», dijo que no tenía a nadie, ni familia, ni cercanos, solo una hijastra estudiando en algún lugar de Europa. Algo dentro de Mary se rompió. ¿En Europa? Así que Ryan y la impostora ya estaban lejos, gastando su dinero, viviendo la buena vida, y encontrarlos sería casi imposible. «¿Recuerda cómo se llamaba esa hijastra?», preguntó, intentando que su voz sonara lo más indiferente posible. «Mary o Marina, creo». La mujer frunció el ceño. «No recuerdo exactamente». Mostró una fotografía. «Una chica bonita, incluso se parece un poco a usted». Mary tragó convulsivamente.
así que la impostora realmente se parecía a ella. Ryan había pensado en todo. Encontró una chica doble, falsificó documentos, se apropió de la herencia y ahora se habían escondido tan lejos que eran inalcanzables. Gracias, forzó a decir. Disculpe las molestias. Ya se había dado la vuelta para irse cuando la mujer la llamó. Espere, creo que recuerdo. Podría tener su tarjeta de presentación en algún lugar. La dejó por si había preguntas sobre el apartamento, aunque fue inútil. El teléfono siempre está fuera de servicio. Desapareció en el apartamento dejando la puerta entreabierta. Mary se quedó en indecisión. Un minuto después la mujer regresó extendiendo una tarjeta de presentación ligeramente arrugada. Aquí, tómela. Quizás tenga más suerte que nosotros. Mary tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Ryan Wright, consultor inmobiliario, decía la inscripción. Debajo había un número móvil y una dirección de oficina en algún lugar del distrito comercial, al otro lado de la ciudad. Gracias. Mary le agradeció sinceramente. Ha sido de gran ayuda. No hay de qué. La mujer se encogió de hombros. Luego, como decidiendo algo, añadió, «¿Sabe, si no es un secreto, realmente le causó problemas?» Parecía que había visto un fantasma cuando preguntó por él. Mary dudó. Algo en esta mujer directa y sencilla la animaba a la franqueza. Además, era poco probable que volviera a verla. «Sí», respondió en voz baja, «muchísimos». La mujer asintió con comprensión. «Eso pensé. Sabe, tengo un sentido para esa gente. Tan pronto como mi esposo y yo lo vimos, inmediatamente dije, un tipo escurridizo. Pero a mi esposo le encantó el apartamento, gran metraje, centro de la ciudad. El precio era bastante razonable en ese momento, así que accedí». Suspiró ajustándose el cuello de la bata. «Bueno, no sirve de nada lamentarse por la leche derramada. Dios será su juez, y usted, si lo encuentra, tenga cuidado. La gente como él es peligrosa no por la fuerza física, sino por...» Hizo un gesto con la mano cerca de su sien. Su astucia. Voltearán todo al revés, lo harán quedar como un tonto, y aún así terminará sintiéndose culpable. Mary asintió, sintiendo una extraña gratitud hacia esta desconocida por la advertencia y la ayuda inesperada. «Gracias de nuevo. Tendré cuidado». Bajando las escaleras y saliendo del edificio, Mary se detuvo, sin saber a dónde ir a continuación. El día llegaba a su fin. El sol ya había desaparecido detrás de los tejados, pintando el cielo en suaves tonos rosados. Miró la tarjeta de presentación en su mano. La dirección de la oficina estaba en el nuevo distrito comercial, al menos a 1 hora en transporte público. Además, el día laboral había terminado. Era poco probable que alguien estuviera allí ahora. Su estómago gruñó traicioneramente recordándole que no había comido nada desde la mañana. El dinero se estaba derritiendo a un ritmo alarmante. El pasaje a la ciudad, pequeños gastos en agua y sándwiches en el camino. Solo quedaban unos pocos cientos de rublos, apenas suficientes para la comida más barata y una noche en un albergue si tenía suerte de encontrar un lugar libre. Mary sintió que la desesperación la inundaba. Todo había llegado a un callejón sin salida. Ryan y la impostora estaban en algún lugar lejano, posiblemente incluso en el extranjero. El apartamento estaba vendido. No había otras pistas. Ir a la policía. ¿Pero qué les diría? No tenía pruebas, solo su pasaporte y las palabras del notario. ¿Se molestaría la policía con un caso de 3 años sobre fraude de herencia contra alguna huérfana? «Señorita, ¿está bien?», sonó una voz femenina preocupada cerca. Mary levantó la vista. Una mujer anciana con un carrito de compras lleno de víveres estaba frente a ella. Cabello gris recogido en un moño pulcro, ojos amables detrás de gafas con montura simple. Un rostro arrugado que expresaba preocupación sincera.
No, estoy bien, murmuró Mary, solo ahora dándose cuenta de que las lágrimas le corrían por las mejillas. No parece. La mujer negó con la cabeza. Está pálida como una sábana y está llorando. Quizás necesita ayuda. Mary quería decir que podía arreglársela sola, pero su voz la traicionó y tembló. Yo no sé qué hacer a continuación. La mujer anciana suspiró como tomando alguna decisión. ¿Sabe qué? Venga conmigo, vivo cerca, en el próximo edificio. Tomará té, se calmará y luego veremos. No puedo dejarla aquí en ese estado. En cualquier otro momento Mary nunca habría aceptado ir con un extraño. El hogar de acogida le había enseñado cautela y desconfianza, pero ahora estaba demasiado agotada física y emocionalmente para resistir esta muestra de amabilidad. Gracias, susurró enjugándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es muy, muy inesperado. Ah, tonterías. La mujer agitó la mano. Por cierto, me llamo Sarah Wilson. He vivido aquí toda mi vida, conozco a todos, y no la he visto antes. ¿A quién visitaba? Se movieron lentamente por la acera. Sarah Wilson arrastraba su carrito. Mary caminaba a su lado sintiendo un extraño alivio de no tener que tomar decisiones durante al menos la próxima hora. Buscaba a mi padrastro. Decidió no ocultarlo. Solía vivir en el apartamento 15. En casa de los Sokolov. Sarah Wilson se animó. Pero hay inquilinos nuevos allí desde hace unos 3 años. Compraron el apartamento después de que falleciera la querida Elena. Que en paz descanse. Era una buena mujer. Siempre saludaba, nunca se daba aires, aunque tenía su propio negocio. No como los nuevos ricos actuales, pasan como si fueras espacio vacío. Mary tropezó al oír el nombre de su mamá. ¿Usted conocía a mi mamá? Sarah Wilson se detuvo, mirando intensamente el rostro de la chica. Espere un minuto. ¿Eres Mary, la hija de Amelia? Mary asintió, sintiendo un nudo en la garganta de nuevo. Cielos, niña. La mujer anciana juntó las manos. ¿Pero todos te perdieron? Después del funeral, tu padrastro dijo que te envió a estudiar a alguna escuela prestigiosa en el extranjero. Luego hubo rumores de que estabas en Europa, en la universidad. ¿Dónde has estado todos estos años? En un hogar de acogida, respondió Mary en voz baja. Ryan me envió a un hogar de acogida justo después del funeral de mamá, y él hizo una estafa con la herencia, encontró a alguna chica que se parecía a mí, falsificó documentos y se llevó todo lo que mamá dejó para mí. Sarah Wilson jadeó presionando su palma contra la boca. ¿A qué está llegando este mundo? Esa miserable lombriz, y parecía tan respetable cuando conoció a Elena. Siempre, querida Elena, querida Elena, aquello, tan educado, tan galante. Solo que sus ojos siempre estaban fríos. Pensé entonces, esta boda no augura nada bueno, pero ¿quién le hace caso a una anciana? Acababan de llegar a la casa vecina, un edificio de 6 pisos similar de la era estalinista con estuco y columnas. Bueno, aquí estamos, dijo Sarah Wilson sacando sus llaves. Subamos al segundo piso, tengo té fresco, compré pasteles, comerás, descansarás y luego decidiremos qué hacer a continuación. El apartamento de Sarah Wilson resultó ser un pequeño 2 ambientes con techos bajos y muebles modestos de la era soviética, pero estaba limpio, acogedor y olía a repostería fresca. Pase, siéntase como en casa, se afanó la anfitriona poniendo la tetera y sacando tazas y platillos del aparador. Comamos, y me lo contará todo en orden, y yo pensaré cómo ayudar. Sabe, tengo conexiones en esta área. Enseñé historia en la escuela durante 35 años. Enseñé a la mitad de los residentes locales. Algunos podrían no negarse a devolverle un favor a su antigua maestra.
Mary se sentó a la mesa cubierta con un mantel bordado con asianos y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Miró a esta mujer anciana desconocida que le había mostrado más participación que todas las personas que había conocido durante el día, y una frase que Andrew repetía a menudo daba vueltas en su cabeza: «El mundo no está falto de buena gente, Mary, recuérdalo». «Gracias, Sarah Wilson», dijo sinceramente. «No sé cómo merezco tanta amabilidad». «Tonterías», la mujer la despidió colocando tazas de té humeante y un plato de pasteles en la mesa. «Qué amabilidad, humanidad ordinaria. Su querida Elena me ayudó una vez cuando estuve en el hospital después de un derrame cerebral. Enviaba pasteles de su panadería todos los días. Decía: «Las cosas dulces son buenas para el cerebro». Bromeaba así, pero lo principal es que me visitó cuando mi familia no podía. Se sentaba, hablaba, leía libros, así que solo estoy pagando una deuda. Mary sintió que las lágrimas le llenaban los ojos de nuevo, pero no de desesperación, sino de una cálida sensación que se extendía dentro de ella. El recuerdo de mamá vivía no solo en su corazón, sino también en los corazones de otras personas, y ese recuerdo era brillante. «Ahora cuénteme». Sarah Wilson se sentó frente a ella apoyando la barbilla en la mano. «Todo en orden. ¿Cómo ese canalla la envió al hogar de acogida? ¿Cómo se enteró de la estafa de la herencia? Y lo más importante, ¿qué va a hacer a continuación?» Y Mary comenzó a contar su historia, desde el principio, sin omitir detalles, vertiendo todo lo que se había acumulado durante estos años. Sarah Wilson escuchó en silencio, sin interrumpir, solo a veces, moviendo la cabeza o jadeando suavemente en los momentos particularmente dramáticos. Cuando la historia llegó a la visita de hoy al notario y al descubrimiento del fraude, la mujer anciana de repente golpeó la mesa con la palma de la mano. «Bien, está claro. Hay que actuar y rápido. Ahora llamaré a Theodore Kensington. Es mi ex alumno. Trabaja en la fiscalía ahora. Describiré la situación, le pediré que la vea mañana sin cita, y usted se quedará a dormir conmigo. El sofá en la sala es bastante cómodo. A veces duermo allí yo misma cuando veo series tarde». Mary no sabía qué decir. Todo ocurría tan rápido que apenas podía seguir el ritmo de los acontecimientos. «Sarah Wilson, no sé cómo agradecerle». «Ahí vamos otra vez», la interrumpió la mujer. «No hay agradecimientos. Come los pasteles mientras estén calientes. Iré a hacer la llamada». Salió al pasillo donde había un teléfono de disco antiguo en una pequeña mesa. Mary oyó a Sarah Wilson marcando el número, saludando a alguien por su nombre y patronímico, y luego comenzando a contar la historia, ocasionalmente bajando la voz a un susurro, como temiendo que Mary pudiera oír algo que la alteraría. Mary mordió un pastel de repollo y de repente se dio cuenta de cuánta hambre tenía. Comió con apetito, sintiendo que regresaban las fuerzas y se aclaraban los pensamientos con cada sorbo. Mañana iría a la fiscalía, contaría todo tal como era, proporcionaría todas las pruebas disponibles, y que sea lo que sea, al menos haría todo lo que estuviera en su poder para restaurar la justicia. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes colgaban sobre la ciudad, amenazando con llover en cualquier momento. Mary estaba junto a la ventana en la sala de Sarah Wilson, mirando pensativamente el cielo gris. La noche había sido inquieta. No pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en el sofá y repasando los eventos del día anterior en su cabeza. «El té está listo, ven a desayunar», llamó Sarah Wilson desde la cocina. «Tenemos que irnos en una hora. Theodore Kensington nos espera a las 10». Mary suspiró y se apartó de la ventana. Ayer todo había parecido tan claro.
El plan de acción parecía simple y comprensible, pero hoy las dudas se colaban en su cabeza. ¿Y si no le creían? ¿Y si las pruebas no eran suficientes? ¿Y si el caso era considerado insignificante y se archivaba? La cocina olía a té recién hecho y tostadas de canela. Sarah Wilson se movía junto a la estufa, tarareando algo para sí misma. Esta escena de comodidad doméstica recordó inesperadamente a Mary, su infancia. Mamá solía preparar el desayuno los fines de semana exactamente de la misma manera, llenando la casa con los olidos y sonidos de la felicidad familiar tranquila. Siéntate, come mientras esté caliente. Sarah Wilson colocó un plato de tostadas y una taza de té humeante frente a ella. Como dicen, la mañana es más sabia que la tarde. ¿Se te ocurrió algo nuevo? Mary negó con la cabeza. No, solo me abruman las dudas. Parece inútil. No, querida. Sarah Wilson se sentó frente a ella mirando severamente a la chica por encima de sus gafas. Así no se puede hacer. Quejarse no ha ayudado a nadie todavía. O luchas decididamente por la justicia, o te resignas y vives como si nada hubiera pasado. No hay tercera opción. Mary miró sorprendida a la mujer. Detrás de los modales suaves y la apariencia bondadosa, de repente se mostró un carácter de acero. Debía ser así en sus clases de historia cuando necesitaba llamar al orden a los estudiantes revoltosos. Tiene razón, asintió Mary, bebiendo un sorbo de té. Es solo que da miedo. Estoy completamente sola contra todo esto. Ya no estás sola, objetó Sarah Wilson. Yo estoy contigo. Theodore Kensington también ayudará. Le conté todo ayer, estaba muy interesado. Dice que si se confirma será un caso de alto perfil, fraude con la herencia de una huérfana menor de edad. No soporta a los canallas como tu padrastro. Hizo una pausa, revolviendo su té con una cuchara. Luego añadió, y eso no es todo. Esta mañana, mientras dormías, llamé a Stella Vance. Solía trabajar como contadora en la panadería de tu mamá. Alba dice que todo allí se volvió del revés después de la muerte de tu mamá. Ese Ryan nombró a un nuevo director, algún amigo suyo, echó a todos los empleados antiguos, contrató a nuevos, el negocio se fue a pique. Donde antes había 5 panaderías en la ciudad, solo queda una y apenas respira. Mary escuchó con creciente interés. Nunca se había sumergido profundamente en el negocio de su mamá. A los 12 años estaba más interesada en ayudar a decorar pasteles que en entender la contabilidad. Pero ahora cada detalle podría ser importante. ¿Y usted sabe si las panaderías aún pertenecen a Ryan? Preguntó. Alba no sabe eso. Sarah Wilson negó con la cabeza. Se fue hace 2 años cuando vio que todo se iba a la ruina, pero creo que podemos averiguarlo. En nuestro tiempo, la información es el arma principal. Terminaron el desayuno y se prepararon. Mary se puso su única blusa decente que había lavado y secado en el radiador del baño ayer. Sarah Wilson sacó un viejo pero resistente impermeable del armario. Toma, ponte esto. Va a llover y veo que ni siquiera tienes paraguas. Gracias, pero ¿y usted? Mary se sintió incómoda. Yo tengo otro, la despidió la mujer. ¿Y qué me va a pasar a mí? No soy de azúcar, no me derretiré. Salieron de la casa y se dirigieron a la parada del trolebús. El edificio de la fiscalía estaba a unas cuadras del centro, a unos 20 minutos. Theodore Kensington es un hombre de principios, le dijo Sarah Wilson en el camino, uno de esos que entró en el sistema no por dinero o conexiones, sino por vocación. En la escuela era el chico más justo de la clase, siempre defendía a los débiles, nunca dejaba que nadie copiara, pero nunca soplaba tampoco. Predije entonces, serás abogado, Vitia. Mary escuchó a medias, jugueteando nerviosamente con su pasaporte en el bolsillo. Le parecía que su destino se decidía ahora,
O prevalecería la justicia, o tendría que aceptar que la herencia de su mamá se había perdido para siempre. El trolebús avanzaba lentamente por las calles de la mañana, atascándose en el tráfico en cada semáforo. Afuera comenzó a caer una llovizna fina, obligando a los peatones a apresurar el paso y abrir sus paraguas. Mary observó esta escena de bullicio urbano y pensó en cuánto había cambiado su vida en las últimas 24 horas. Ayer por la mañana era solo una graduada de un hogar de acogida haciendo planes modestos para el futuro. Y hoy iba a la fiscalía para exponer un fraude y posiblemente recuperar una herencia valorada en millones. Finalmente llegaron a la parada correcta. El edificio de la fiscalía, una estructura masiva y gris con columnas en la entrada y una amplia escalera, se veía impresionante y ligeramente intimidante. Mary sintió mariposas en el estómago por la emoción. No sea tímida, la animó Sarah Wilson, notando su estado. Recuerde, la ley está de su lado. No está pidiendo un favor, está exigiendo justicia. Dentro de la fiscalía hacía fresco y olía a papel y betún para muebles. Las recibió un guardia de seguridad que revisó sus documentos y al enterarse de a quién iban a ver, las acompañó al tercer piso. Theodore Kensington resultó ser más joven de lo que Mary había imaginado. Unos 40 años en forma, con ojos atentos y sienes prematuramente canosas. Salió a su encuentro, abrazó cálidamente a su antigua maestra e invitó a ambas a su oficina. Entonces, ¿usted es esa Mary Johnson?, dijo mirando fijamente a la chica. Sarah Wilson me esbozó la situación brevemente ayer. Debo decir, si todo es como dice, es un asunto serio. Fraude, falsificación de documentos, posiblemente incluso conspiración criminal. Pero necesitaremos pruebas. Mary sacó su pasaporte de su bolso y se lo entregó al fiscal. Aquí está mi identificación. Realmente soy Mary Johnson, hija de Emily Bishop. Theodore Kensington estudió el documento cuidadosamente, comparando la fotografía con la chica sentada frente a él. Luego asintió. Eso es bueno, pero no es suficiente. Tendremos que solicitar documentos de la oficina notarial, verificar la autenticidad de las firmas, posiblemente realizar un examen de escritura a mano. Y lo más importante, encontrar a esta impostora y a su padrastro, pensó por un momento golpeando sus dedos sobre la mesa. ¿Sabe qué? Comencemos con una declaración oficial. Describe en detalle todo lo que pasó. Enumere todos los hechos, nombres, fechas que conozca, y yo instruiré para verificar la información. Si incluso una parte de sus palabras se confirma, podemos iniciar un caso penal. La siguiente hora Mary la pasó escribiendo una declaración bajo la guía de Theodore Kensington. Él sugirió redacción, aclaró detalles, hizo preguntas orientadoras. Sarah Wilson se sentó cerca, ocasionalmente añadiendo algo desde sí misma como una vecina de toda la vida y conocida de la familia Johnson. Cuando la declaración estuvo lista, Theodore Kensington la leyó cuidadosamente, la firmó e hizo algunas anotaciones en ella. Bien, dijo, dejando el documento a un lado. Ahora lo más fácil, encontrar a este Ryan Wright y su cómplice. ¿Tiene alguna idea de dónde buscarlos? Mary sacó del bolsillo la tarjeta de presentación que la mujer de su antiguo apartamento le había dado ayer. Solo esto, pero probablemente el teléfono no funcione. La mujer dijo que siempre estaba fuera de servicio. Theodore Kensington tomó la tarjeta de presentación y la examinó cuidadosamente. Ryan Wright, consultor inmobiliario, interesante, y una oficina en el centro empresarial Mercury. Bueno, eso ya es una pista. Enviaré a mis oficiales allí para verificar si aún trabaja allí. ¿Y si se fue al extranjero?, preguntó Mary con ansiedad. Esa mujer dijo que mencionó algunos estudios en Europa. Eso no es un problema hoy en día.
respondió el fiscal con confianza. Si se inicia un caso penal, será puesto en la lista de búsqueda internacional. Por supuesto llevará tiempo, pero tarde o temprano prevalecerá la justicia. Hizo una pausa, luego añadió más suavemente: pero quiero que entienda, incluso si encontramos a su padrastro y probamos su culpabilidad, es poco probable que podamos devolver toda la herencia en su forma original. El apartamento fue vendido a terceros que muy probablemente no sabían del fraude. Son compradores de buena fe y la ley está de su lado. Lo mismo puede aplicarse a otras propiedades, pero puede presentar una demanda civil por indemnización después del veredicto en el caso penal. Mary asintió. Honestamente, ya no pensaba en el dinero o la propiedad. Era mucho más importante lograr justicia, hacer que Ryan respondiera por todo lo que había hecho, por esos 3 años que había pasado en el hogar de acogida en lugar de vivir una vida normal. Entiendo, dijo. No necesito millones, solo quiero que responda por sus acciones. Theodore Kensington miró a la chica con aprobación. Esa es la actitud correcta. Por cierto, sobre el lado práctico, ¿dónde vive ahora? ¿Tiene medios de subsistencia? Mary dudó. Realmente no había pensado en eso. Todos sus ahorros, unos míseros 5,000 rublos, se estaban derritiendo cada día. En una semana o 2 estaría sin un centavo. Ella se quedará conmigo por ahora, declaró Sarah Wilson decisivamente, notando la confusión de la chica. Hay espacio suficiente y ya veremos entonces. Esa es una solución temporal, asintió el fiscal, pero necesitamos pensar en algo más permanente. Es mayor de edad, tiene derecho a vivienda social como huérfana. Puedo ayudar a acelerar el proceso. Hizo una nota en su cuaderno, luego miró su reloj. Desafortunadamente tengo una reunión en 15 minutos, pero mantendremos el contacto. Aquí está mi tarjeta de presentación con mis números de trabajo y móvil. Llame en cualquier momento si aparece nueva información o surgen preguntas. Se despidieron y Theodore Kensington las acompañó al ascensor. No se preocupe, Mary, dijo a modo de despedida. Lo resolveremos todo. No dejo estos casos desatendidos. Saliendo del edificio de la fiscalía, Mary sintió una extraña ligereza, como si la enorme carga que había estado cargando todos estos años de repente se hubiera vuelto un poco más liviana. No desapareció por completo, pero era más manejable. «Bueno, ¿te sientes mejor?», preguntó Sarah Wilson cuando subieron al trolebús de regreso al centro. «Sí», asintió Mary, «aunque entiendo que esto es solo el comienzo de un largo camino». «Un camino difícil», concordó la mujer, «pero cualquier viaje comienza con el primer paso y lo has dado». El trolebús avanzaba lentamente por las calles mojadas por la lluvia. Mary miraba por la ventana las casas que pasaban, la gente bajo paraguas, los escaparates. La ciudad que ayer le había parecido ajena y hostil se veía diferente hoy. Habían aparecido islas de calidez y esperanza en ella. El apartamento de Sarah Wilson, la oficina de Theodore Kensington, incluso esa oficina notarial donde había comenzado esta historia. Sarah Wilson preguntó de repente, volviéndose hacia su compañera, ¿cree que encontraremos a Ryan? ¿Que prevalecerá la justicia? La mujer anciana miró pensativamente a la chica. Sabe, en mi vida he visto de todo. He visto sufrir a buena gente y prosperar a mala gente. He visto vidas destruidas por la mezquindad o la indiferencia de alguien. Pero ¿sabe qué he entendido en mis 70 años? Tarde o temprano todo vuelve, todos obtienen lo que se merecen. A veces lleva años, a veces décadas, pero la justicia existe, y en su caso estoy segura de que prevalecerá. Mary apretó agradecida la mano de su inesperada protectora. Afuera, el sol acababa de romper through las nubes, y sus rayos jugaban en los charcos,
Turning, una calle City ordinaria en un cuadro lleno de luz y esperanza. ¿Sabe qué haremos ahora?, dijo Sarah Wilson de repente con decisión. Vayamos a la panadería de tu mamá. Alba dijo que aún trabajan allí un par de personas del personal antiguo. Quizás sepan o hayan oído algo sobre Ryan. Mary se animó. ¿Cree que es una buena idea? Estoy segura, asintió la mujer. Cuanto más hilos tiremos, más rápido desenredaremos este ovillo, y además será bueno para ti ver el negocio de tu mamá. Quizás algún día vuelva a ser tuyo. Este pensamiento nunca se le había ocurrido a Mary antes. Revivir el negocio de su mamá, continuar su trabajo, parecía casi imposible, y sin embargo había algo correcto en esta idea, como si estuviera destinado a ser. Sí, dijo decididamente. Vayamos allí. Quiero ver la panadería de mamá. La panadería Elena estaba ubicada en las afueras de la ciudad en un pequeño edificio de 2 pisos de ladrillo rojo. El letrero, una vez brillante con un logo elegante, ahora parecía descolorido, y en el patio donde antes estaban estacionadas las furgonetas pulcras con la inscripción Dulces de Elena, ahora solo se veían un par de camiones maltrechos. Mary se detuvo en la puerta examinando el edificio familiar desde la infancia. Había estado aquí con mamá docenas de veces. Ayudaba a decorar pasteles, probaba nuevas recetas, simplemente observaba trabajar a los pasteleros. Siempre olía a vainilla y canela, sonaba música suave, y los empleados, muchos de los cuales habían trabajado para mamá durante años, la saludaban con sonrisas y inevitables golosinas. «Bueno, ¿lista?», preguntó Sarah Wilson, notando cómo la chica se congeló en la entrada. «No lo sé», admitió Mary honestamente. «Tengo miedo de ver en qué convirtió el negocio de mamá. Por eso mismo vinimos», Sarah Wilson la empujó suavemente, «para averiguar la verdad, sea la que sea». Pasaron por el control de seguridad, donde en lugar del familiar guardia de seguridad tío Michael, un pensionista bondadoso que trataba a Mary con caramelos, estaba sentado un joven hosco mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entraron. Adentro la panadería también había cambiado. Las paredes, que solían estar pintadas de un color melocotón cálido y decoradas con fotografías de los mejores trabajos de los pasteleros, ahora eran simplemente blancas con parches de yeso desprendido en algunos lugares. El suelo, siempre perfectamente limpio, ahora estaba sucio en algunos lugares, y lo más importante, ese olor a repostería fresca que Mary recordaba desde la infancia se había ido. «¿A dónde?», preguntó Sarah Wilson, mirando alrededor. «El edificio administrativo, supongo», respondió Mary inciertamente. «El director o alguien de la gerencia debería estar allí». Subieron al segundo piso, donde solían estar las oficinas de administración. Mary recordaba cómo mamá la llevaba a su espaciosa y brillante oficina con grandes ventanales que daban al parque. Siempre había flores frescas allí, y una enorme fotografía de Mary en un marco hermoso colgaba en la pared. Ahora un simple letrero de director colgaba en la puerta de la antigua oficina de mamá. Mary llamó tímidamente. «Adelante», sonó una voz masculina. Detrás del enorme escritorio de roble que Mary recordaba de la época de mamá, estaba sentado un hombre corpulento de unos 50 años con entradas en el cabello y una expresión disgustada en el rostro. Al ver a las visitantes, frunció aún más el ceño. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?» «Hola», comenzó Sarah Wilson educadamente. «Nos gustaría hablar con alguien que trabajara aquí bajo Emily Bishop». El hombre se recostó en su silla mirándolas con sospecha. «¿Por qué?» «Verá», Sarah Wilson asintió hacia Mary. «Esta es Mary Johnson, hija de Elena Dmitrievna.
Le gustaría aprender sobre la panadería de su mamá. El director se tensó visiblemente. Su mirada se desvió hacia Mary y rápidamente volvió a Sarah Wilson. Hija, por lo que sé, la hija de Elena Dimitrievna está estudiando en algún lugar de Europa o ya se graduó. Nunca la he visto, pero oí de nuestro dueño. ¿Dueño?, preguntó Mary. ¿Se refiere a Ryan Wright? El hombre frunció el ceño. No, Wright no ha tenido nada que ver con la panadería desde hace mucho tiempo. Vendió su participación hace unos 2 años. Nuestro dueño es la compañía Megafood. Es una holding que se especializa en la industria alimentaria. Mary intercambió miradas con Sarah Wilson. Esta era información nueva, así que Ryan no solo se apropió de la herencia, sino que también vendió el negocio que mamá había construido durante años. ¿Ha trabajado aquí mucho tiempo?, preguntó Sarah Wilson. 1 año y medio, respondió el hombre comenzando a mostrar impaciencia. Escuchen, tengo mucho trabajo. Si no están aquí por negocios, entonces nos gustaría hablar con algunos de los empleados antiguos, lo interrumpió Mary. ¿Queda alguien de la época en que mi mamá dirigía la panadería? El director suspiró. Emma Blackwood en contabilidad ha estado aquí desde la fundación, y James Taylor, nuestro tecnólogo jefe, también es un veterano. Pero no entiendo por qué necesitan esto. Y de todos modos, ¿cómo sé que realmente es la hija de Sokolova? Mary sacó su pasaporte de su bolso y se lo entregó. Aquí puede verificar. El hombre tomó el documento de mala gana, lo hojeó y se lo devolvió. Está bien, supongamos, pero ¿qué quieren de nosotros? La empresa ha cambiado legalmente de propietarios. Todos los documentos están en orden. Si tienen algún reclamo, contacten a la oficina central de Megafood. No tenemos reclamos contra usted ni contra Megafood, explicó Sarah Wilson con calma. El hecho es que Ryan Wright cometió fraude. Envió a Mary a un hogar de acogida después de la muerte de su madre y arregló la herencia para una impostora. La fiscalía está manejando esto ahora. Al mencionar la fiscalía, el director palideció visiblemente. La fiscalía, escuchen, no tengo nada que ver con esto. Llegué cuando todo ya estaba hecho. No firmé ningún documento. No sé nada sobre herencias o fraudes. No la estamos acusando, tranquilizó Sarah Wilson. Solo déjenos hablar con Emma Blackwood y James Taylor. Y si es posible, déjenos ver los documentos sobre la venta de la panadería a Megafood. El director tamborileó nerviosamente sus dedos sobre la mesa, claramente sopesando las opciones. Finalmente presionó un botón en el intercomunicador. Irina, pida a Emma Blackwood de contabilidad que venga a mí y llame a James Taylor, que venga también. Unos minutos después la puerta se abrió y una mujer anciana con cabello gris pulcro y ojos atentos detrás de gafas entró en la oficina. Al ver a Mary, se detuvo a mitad del paso y se llevó la mano a la boca. Cielos, Mary, ¿eres realmente tú? Mary no reconoció inmediatamente a la tía María, la contadora jefe de mamá y amiga de toda la vida. Había envejecido mucho a lo largo de los años, se había demacrado, y una especie de tristeza oculta apareció en sus ojos, pero definitivamente era ella, la tía María. Mary dio un paso adelante y la mujer la abrazó con fuerza, apretándola contra sí. Mi niña, ¿dónde has estado? Nos dijeron que te enviaron a estudiar al extranjero. La tía María se apartó mirando fijamente el rostro de Mary. Intentamos averiguar la dirección, queríamos escribirte, pero Ryan se negó a darla. Dijo que habías pedido no ser molestada, que estabas comenzando una nueva vida. Estaba mintiendo, dijo Mary en voz baja. Me envió a un hogar de acogida al otro lado de la ciudad y arregló la herencia para alguna impostora que se parecía a mí. Emma Blackwood jadeó hundiéndose en la silla más cercana. Dios mío, qué horrible.
Sentí que algo andaba mal, pero ¿quién lo hubiera pensado? En ese momento un hombre alto y delgado con una barba pulcra entró en la oficina. James Taylor, el tecnólogo jefe de la panadería y uno de los primeros empleados que mamá contrató cuando abrió. Me llamó, comenzó y se detuvo en seco, viendo la compañía. María, Mary Johnson. La siguiente media hora pasó en explicaciones tormentosas. Mary contó brevemente su historia, omitiendo los detalles más dolorosos. La tía María comenzó a llorar varias veces. James Taylor frunció el ceño y movió la cabeza, y el director se sentó con aire de querer desaparecer. Así que esa chica que vino aquí con Ryan después de la muerte de Elena era una impostora. La tía María negó con la cabeza, y me sorprendió por qué habías cambiado tanto, por qué no preguntaste por tus pasteles favoritos, por qué no saludaste a los empleados que conocías desde la infancia. ¿La vio? Mary se animó. ¿Cómo se veía? Muy parecida a usted, respondió James Taylor pensativamente. El mismo cabello castaño, rasgos faciales similares, pero diferentes ojos, y su manera era completamente diferente a la suya. Usted siempre fue tan abierta, amigable, pero esta era de alguna manera arrogante, fría. Solo vino aquí un par de veces, añadió la tía María. Ryan la presentó como Mary Johnson. Dijo que ahora era copropietaria de la panadería y estaría involucrada en el negocio, pero luego algo cambió y no aparecieron más. Y luego llegó el aviso de la venta de la panadería, retomó James Taylor. Nuevo propietario, la compañía Megafood, nos dijeron que el rumbo estaba cambiando, habría optimización, recortes. En general comenzó el colapso. De 5 panaderías solo queda una, de 3 líneas de producción solo una funciona. La variedad se redujo en un 80%. Ahora solo hacemos pasteles y pastas básicos, sin sofisticación, sin recetas patentadas. ¿Y qué pasó con las recetas? Preguntó Mary recordando cómo mamá se enorgullecía de sus desarrollos únicos, especialmente el famoso pastel Elena con soufflé de frambuesa y glaseado de chocolate. La mayoría se perdieron, respondió el tecnólogo con amargura. La nueva gerencia no estaba interesada en ellas. Para ellos la singularidad no es importante. La estandarización y la reducción de costos lo son. Salvé algo en mis notas personales, pero es una gota en el océano. Mary sintió un nudo en la garganta. El negocio de mamá, su legado, de lo que se había enorgullecido tanto, se había convertido en una empresa ordinaria que producía pasteles baratos. ¿Y se conservaron los documentos sobre la venta de la panadería?, preguntó Sarah Wilson, devolviendo la conversación a asuntos prácticos. Por supuesto, asintió la tía María. Las copias deberían estar en contabilidad. Las traeré ahora. Salió y regresó unos minutos después con una carpeta de documentos. Aquí está todo: el contrato de compraventa, el acta de transferencia, los estados financieros al momento de la transacción. Pueden mirar. Mary y Sarah Wilson se inclinaron sobre los papeles. El contrato mencionaba el nombre de la empresa vendedora, US Invest LLC, y el firmante figuraba como director general Wright SP. ¿Y qué es esta US Invest?, preguntó Mary. Una empresa que Ryan creó después de la muerte de tu mamá, explicó la tía María. Transfirió todos los activos a ella, incluyendo las panaderías y la fábrica. Formalmente la propietaria eras tú, es decir, la chica que se hizo pasar por ti. Pero Ryan gestionaba todo como tu representante legal. Y luego, cuando cumpliste 18 años, vendió todo rápidamente, añadió James Taylor. Al parecer temía que se descubriera el engaño. Quería monetizar los activos rápidamente. ¿Y por cuánto vendió la panadería de mamá?, preguntó Mary, temiendo oír la respuesta.
La tía María pasó varias páginas, según los documentos por 12 millones de rublos, pero el valor real era mucho mayor. En el momento de la venta, la panadería estaba valorada en al menos 25 a 30 millones, considerando el equipo, los bienes inmuebles, la marca comercial y la cartera de clientes. Así que también la vendió barata. Sarah Wilson negó con la cabeza. Al parecer tenía prisa. ¿Y el negocio en general?, preguntó Mary. Mamá decía que su cadena de panaderías generaba buenos ingresos. Antes de la muerte de Elena Dmitrievna, la facturación anual era de unos 50 millones de rublos. Beneficio neto unos 10 millones, respondió la tía María con la precisión de una contadora profesional. Bajo Ryan, los indicadores comenzaron a caer. No entendía los detalles del negocio, tomaba decisiones equivocadas, alejaba a los clientes. Para el momento de la venta, las ganancias habían caído 3 veces. Mary negó con la cabeza. Todo lo que mamá había construido durante años, creado con tanto amor y cuidado, había sido destruido en solo 3 años de gestión incompetente. ¿Podemos hacer copias de estos documentos?, preguntó Sarah Wilson. Pueden ser útiles para la investigación. Por supuesto, asintió la tía María. Me aseguraré de que todo sea copiado. Salió y el silencio cayó en la oficina. El director, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, escuchando atentamente la conversación, de repente habló. Escuchen, si lo que dicen es cierto, si la panadería fue vendida como resultado de un fraude, ¿qué pasará con nosotros, con la empresa? No lo sé, respondió Mary honestamente. Todavía no entiendo qué pasará después, pero es poco probable que el trato con Megafood sea declarado nulo. Son compradores de buena fe, no sabían del fraude. ¿No está pensando, no planea recomprar la panadería?, preguntó el director con cautela. Mary levantó las cejas sorprendida. No tengo ese tipo de dinero y no sé si podría manejar la gestión. En realidad, esa no es una idea tan descabellada, dijo James Taylor pensativamente. La panadería ahora vale mucho menos que antes. Megafood prácticamente arruinó el negocio. Podrían aceptar una oferta favorable. ¿Y la gestión? Bueno, tu mamá también comenzó desde cero una vez. Tiene sus genes, su empuje, y nosotros ayudaríamos. La vieja guardia, los que quedan. Mary lo miró confundida, luego a Sarah Wilson. Esta última sonrió alentadoramente. No se apresure a decidir. Primero necesitamos resolver lo de Ryan y la herencia. Quizás pueda recuperar al menos parte del dinero. Luego podemos pensar en revivir el negocio de tu mamá. La tía María regresó con una carpeta de copias. Aquí todo está listo. Seleccioné los documentos más importantes. Mary tomó la carpeta apretándola cuidadosamente contra su pecho. Gracias por todo. Mary, la tía María tomó su mano. No desaparezcas ahora. De acuerdo. No supimos qué te pasó durante tantos años, nos preocupamos. Aquí, toma mi número. Llama en cualquier momento. Escribió el número en un trozo de papel y se lo dio a Mary. Y otra cosa, no sé si alguna vez podrás recuperar el negocio de tu mamá, pero si decides hacerlo, estaré encantada de volver como contadora jefe. Ahora trabajo aquí a tiempo parcial más por mi alma que por dinero, pero para la hija de Elena estoy dispuesta a trabajar a tiempo completo. Yo también, asintió James Taylor. Tengo todas las recetas guardadas, todos los cuadros tecnológicos. Podemos restaurarlo todo. Mary sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Estas personas que habían trabajado con mamá la amaban, aún le permanecían leales y ahora estaban dispuestas a apoyar a su hija. Gracias, susurró. Yo lo pensaré, realmente. Se despidieron y salieron de la oficina. A la salida la tía María le mostró a Mary la panadería, lo que quedaba de ella.
La mayoría de las líneas estaban inactivas. Solo unas pocas personas trabajaban en los talleres en lugar de docenas como antes. Pero incluso en un estado tan descuidado, la panadería evocaba una extraña sensación en Mary, como si hubiera regresado a casa después de una larga ausencia. ¿Sabe qué soñaba de niña?, le dijo a Sarah Wilson mientras salían por la puerta. Trabajar con mamá, crear nuevas recetas, idear diseños de pasteles, desarrollar el negocio. Me parecía lo más maravilloso posible continuar el negocio familiar. ¿Y ahora?, preguntó Sarah Wilson en voz baja. Ahora no lo sé, respondió Mary honestamente. Han pasado tantas cosas, todavía hay tanto por hacer, pero en algún lugar deep inside ese sueño aún está vivo. Caminaron lentamente por la calle hacia la parada del autobús. El día llegaba a su fin. El sol doraba las copas de los árboles. El aire era fresco y limpio después de la reciente lluvia. ¿Sabe qué pienso?, dijo Sarah Wilson de repente. No importa qué pase después, no importa cómo se desarrolle su destino, lo principal es que encontró su lugar, su gente, aquellos que la recuerdan y la aman, que están dispuestos a apoyarla. Eso vale mucho. Mary asintió sintiendo calor extenderse dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Pasó una semana. Mary aún vivía con Sarah Wilson, ayudando a la mujer anciana con las tareas domésticas y estableciéndose gradualmente en la ciudad que una vez fue su hogar. El caso de fraude avanzaba lenta pero constantemente. Theodore Kensington llamaba casi todos los días con novedades. Verificamos la oficina en la dirección de la tarjeta de presentación, informó en una de esas llamadas. Wright alquiló espacio allí, pero se mudó hace aproximadamente un año. Nadie sabe a dónde fue. Ahora estamos intentando rastrearlo a través de operaciones bancarias y declaraciones de impuestos. Mary escuchaba estos informes con gratitud, pero sin mucho optimismo. Entendía que encontrar a Ryan no sería fácil. Esa gente sabe cómo cubrir sus huellas. Esa mañana se despertó con el timbre de un teléfono móvil, un Nokia viejo que Sarah Wilson le había dado de sus provisiones. «Hola», dijo Mary somnolienta sin mirar la pantalla. «Mary, Mary, ¿eres tú?». Una voz masculina familiar llegó a través del receptor haciéndole contener la respiración. Andrew se sentó bruscamente en el sofá, instantáneamente despierta. ¿Eres realmente tú? Por supuesto soy yo. Había una sonrisa en su voz. Imagina, ayer llamo a la fiscalía por mi propio caso. Estoy hablando con Theodore Kensington y él casualmente pregunta, «Fuiste criado en un hogar de acogida, ¿verdad? ¿Conociste a una chica llamada Mary Johnson allí?» Casi se me cae el teléfono. Mary sintió que su corazón latía más rápido. Andrew, su protector del hogar de acogida, su primer amor, aunque nunca lo había admitido ni siquiera para sí misma, el que le enseñó a sobrevivir y no rendirse. «¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora?». Las preguntas salieron una tras otra. «Estoy bien, sirviendo en la policía como planeé, teniente junior por ahora, pero es solo el comienzo». Su voz tenía la misma confianza que Mary recordaba del hogar de acogida. «¿Y tú?». Theodore Kensington me contó en términos generales lo que te pasó. Es una pesadilla. «Es una larga historia», suspiró Mary, «pero me las arreglo. Se encontró buena gente que está ayudando». «Escucha», la voz de Andrew se volvió seria. «Me gustaría reunirme contigo, hablar, quizás pueda ayudar de alguna manera. Después de todo, trabajo en la policía, tengo algunas conexiones». Mary no dudó ni un segundo. «Por supuesto, ¿cuándo? ¿Hoy?» «Mi turno termina a las 3. Podemos encontrarnos en el Café Swallow en el centro. ¿Lo conoces?» «Lo encontraré», sonrió Mary sintiendo calor extenderse por dentro ante la thought de la reunión.
Entonces nos vemos a las 4, dijo Andrew, y después de una pausa añadió, estoy realmente contento de que te encontraran, Mary, de verdad. Cuando Mary colgó, se sentó en el sofá durante mucho tiempo, abrazando sus rodillas y sonriendo ante sus pensamientos. Tantos recuerdos la inundaron de repente. Sus conversaciones en el hogar de acogida, su apoyo en los momentos más difíciles, esa sensación de seguridad que experimentaba a su lado. Tienes una cara tan feliz, notó Sarah Wilson, entrando en la habitación con una taza de té. ¿Pasó algo bueno? Encontraron a Andrew, respondió Mary simplemente, mi amigo del hogar de acogida, del que te hablé. Ah, eso es. Sarah Wilson entrecerró los ojos con picardía. Bueno. ¿Y cuándo es la reunión? Hoy a las 4 en el Café Swallow. Un lugar genial, aprobó la mujer, acogedor, tranquilo, ideal para una reunión de viejos amigos y no lejos de nosotros. Sarah Wilson, dudó Mary, ¿podría decirme dónde podría cortarme el pelo y quizás comprar ropa nueva? Todavía me queda algo de dinero. La mujer anciana sonrió con ternura. Pensé que preguntarías sobre eso. Por supuesto, te diré. Incluso iré contigo si quieres y no te preocupes por el dinero. Considéralo mi regalo. Pero no puedo. Puedes, interrumpió Sarah Wilson. Tengo una pensión decente, ¿sabes? Además, después de 35 años de enseñanza, he ahorrado un poco. No tengo hijos, solo sobrinos que se acuerdan de mí una vez al año en las fiestas importantes. Así que deja que una anciana haga una buena acción y sea feliz. Mary no supo qué decir, solo abrazó a la mujer, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Las siguientes horas pasaron en agradables quehaceres. Sarah Wilson llevó a Mary a una peluquería que conocía desde la época soviética. Una maestra anciana, Olivia García, hizo magia con el cabello de Mary, convirtiendo mechones enredados en un corte de pelo elegante con ondas suaves que enmarcaban su rostro. ¡Qué cabello tan hermoso!, exclamó. Espesos, con un brillo natural. ¿Por qué ocultar tal riqueza? Luego fueron a una pequeña tienda de ropa donde Sarah Wilson era amiga de la vendedora. Allí Mary eligió un vestido azul simple pero elegante y un cardigan ligero. El azul te queda muy bien, aprobó Sarah Wilson. Acentúa el color de tus ojos. A las 3 de la tarde Mary estaba completamente transformada. Mirando su reflejo en el espejo apenas se reconocía a sí misma. Una chica hermosa y segura de sí misma la miraba desde el espejo, nada que ver con la graduada de hogar de acogida de ayer con ropa. Gastada. Bueno, eso es otra cosa, declaró Sarah Wilson con satisfacción. Ve a conquistar a tu policía. No es mío. Mary se sonrojó. Todavía no es tuyo. La mujer le guiñó un ojo con picardía. Todo a su debido tiempo. El Café Swallow resultó ser un lugar pequeño y acogedor con un interior retro, sillas de mimbre, servilletas de encaje, fotografías antiguas en las paredes. Mary llegó un poco antes de lo previsto y eligió una mesa junto a la ventana con una buena vista de la entrada. Exactamente a las 4 la puerta del café se abrió y entró Andrew. Mary lo reconoció al instante, aunque él también había cambiado, madurado, ensanchado de hombros. Sus movimientos se habían vuelto más seguros. El uniforme de policía le sentaba perfectamente, acentuando su figura esbelta. Sus ojos se encontraron y Andrew se congeló por un momento, como si no creyera lo que veía. Luego caminó rápidamente hacia su mesa. Mary se detuvo cerca sin atreverse a sentarse. No te habría reconocido en la calle. Has cambiado tanto. Tú también, sonrió ella, haciendo un gesto para que se sentara. ¿Te ves como un policía de verdad? Soy un policía de verdad, sonrió sentándose frente a ella. 3er año sirviendo en el Departamento de Delitos Económicos. Por cierto, eso podría ser útil en tu caso.
Una camarera se acercó a ellos y pidieron té y pasteles para Mary, café para Andrew. Cuéntame. Andrew se inclinó hacia adelante mirándola fijamente a los ojos. Solo sé lo básico de lo que dijo Theodore Kensington, pero quiero oír todo de ti. Y Mary comenzó a contarle cómo después de la muerte de su mamá, su padrastro la envió a un hogar de acogida, sobre los años pasados allí, sobre regresar a su ciudad natal y la verdad sobre el fraude de herencia que había sido revelado. Andrew escuchó sin interrumpir, solo a veces frunciendo el ceño o moviendo la cabeza. Cuando terminó, cubrió su mano con la suya. Mary, eso es terrible. Si lo hubiera sabido, si hubiera podido ayudarte entonces. Me ayudaste, respondió suavemente. Sin ti, no habría sobrevivido esos primeros meses en el hogar de acogida. Me enseñaste a ser fuerte. Se avergonzó, bajó la vista. Me culpé, sabes, por dejar de escribir, por desaparecer de tu vida. Primero fue el ejército, luego estudiar en la escuela de policía, mudanzas constantes, y luego comenzó a parecer que había pasado demasiado tiempo, que probablemente me habías olvidado. No te olvidé, dijo Mary simplemente. Sus ojos se encontraron de nuevo y algo pasó entre ellos. Comprensión, calidez, quizás incluso algo más. Pero hablemos del caso. Andrew se enderezó como recordando algo importante. Revisé los materiales que recopiló Theodore Kensington. Es un caso serio, pero la base de pruebas todavía es un poco débil. Necesitamos encontrar al propio Wright y a esta chica que se hizo pasar por ti. ¿Pero cómo? Podrían estar en cualquier lugar, incluso en el extranjero. No necesariamente. Andrew golpeó pensativamente con los dedos en la mesa. Recabé información sobre este Wright. No tiene pasaporte extranjero, al menos no emitido oficialmente, y su nombre no ha aparecido en las listas de salida durante los últimos 2 años. Así que todavía está en Rusia. Probablemente, quizás incluso en algún lugar cerca. Esa gente usually piensa que la mejor manera de esconderse es permanecer a la vista, solo cambiar el entorno. Andrew tomó un sorbo de café y continuó. Hay algo más interesante. Verifiqué la compañía US Invest, a través de la cual Wright vendió la panadería. Todavía existe, aunque figura como inactiva. ¿Y sabes qué? El registro de entidades legales tiene una dirección de registro. Algún apartamento en un edificio nuevo en las afueras de la ciudad. ¿Crees que podría estar allí? Poco probable, pero es una pista. Podemos verificar quién es el propietario del apartamento, quién está registrado allí, preguntar a los vecinos. A veces ese tipo de verificaciones arrojan resultados inesperados. Mary lo escuchó con creciente interés. Andrew claramente estaba en su elemento, desentrañando un caso complejo, analizando, construyendo versiones, justo como en la infancia cuando ayudaba a los residentes del hogar de acogida a encontrar cosas perdidas y descubrir quién era el culpable de varias travesuras. Y también creo que deberíamos buscar a esta chica que se hizo pasar por ti, continuó Andrew. ¿Tienes su fotografía? ¿Al menos una copia de los documentos? Solo la que está en el archivo del notario, pero no me dio una copia, solo la mostró. No importa, haremos una solicitud, y por ahora, pensó por un momento, Emma Blackwood y James Taylor dijeron que la vieron. Quizás puedan describirla con más detalle, recordar cualquier característica especial, un acento, una manera de hablar. Podemos intentarlo, asintió Mary. Justo iba a reunirme con la tía María Again. Prometió buscar información sobre la venta del negocio en sus archivos. Hablaron durante aproximadamente otra hora, discutiendo detalles del caso y haciendo planes. Mary estaba asombrada de lo metódica y profesionalmente que Andrew abordaba la investigación. Este ya no era ese adolescente soñador del hogar de acogida,
sino un policía real con una mente analítica y experiencia práctica. «Sabes», dijo cuando estaban a punto de irse, «me gustaría unirme oficialmente a este caso. Hablaré con Theodore Kensington. Quizás podamos organizar un trabajo conjunto entre la fiscalía y la policía». «¿Realmente estás dispuesto a hacer esto?», preguntó Mary con esperanza. «Debes tener mucho trabajo propio». «Dispuesto», respondió simplemente mirándola directamente a los ojos. «No pude ayudarte entonces, pero te ayudaré ahora. Lo prometo». Saliendo del café, caminaron lentamente por las calles nocturnas. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo en suaves tonos rosados. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres, pero Mary y Andrew parecían salir de este bullicio, inmersos en su propio mundo de recuerdos y nuevas esperanzas. «¿Recuerdas cómo nos sentábamos en el techo del hogar de acogida y mirábamos las estrellas?», preguntó Andrew de repente. «Seguías diciendo que querías ser pastelera como tu mamá, y yo me reía y te llamaba golosa». «Lo recuerdo», sonrió Mary. «¿Ya sabías entonces que serías policía? Decías que querías hacer el mundo mejor y más justo». «Y todavía quiero», dijo seriamente, aunque la realidad resultó más complicada de lo que imaginaba. No siempre es posible lograr justicia, no siempre los tipos malos obtienen lo que merecen, pero lo intento. Llegaron a una intersección donde sus caminos se separaban. Andrew necesitaba ir al dormitorio del personal de policía, Mary de regreso a Sarah Wilson. «Has cambiado, Mary», dijo Andrew de repente deteniéndose. «Has crecido, te has vuelto aún más hermosa, pero algo en ti sigue igual, algo brillante». Mary se avergonzó sin saber cómo responder a tal franqueza. «¿Hasta mañana?», preguntó en su lugar. «Hasta mañana», asintió. «Llamaré por la mañana, concertaremos una reunión con Theodore Kensington. Y gracias por no olvidarme». Tocó ligeramente su mano, un toque fugaz que envió un ligero escalofrío through el cuerpo de Mary. Luego se dio la vuelta y se alejó mirando hacia atrás de vez en cuando. Mary lo observó irse, sintiendo una extraña mezcla de emociones: alegría por la reunión, esperanza de justicia y algo más que aún no podía nombrar. Algo cálido y tierno que comenzaba a despertar en su corazón. Regresó a casa con el alma ligera y los ojos brillantes. Sarah Wilson, al verla así, solo sonrió y negó con la cabeza. «Bueno, te lo dije, ojos como estrellas. ¿Fue bien la reunión?» «Muy bien», respondió Mary sentándose al borde del sofá. «Sarah Wilson, parece que tenemos esperanzas de encontrar a Ryan. Andrew ahora es policía, encontró una pista, alguna dirección asociada con la compañía a través de la cual Ryan vendió la panadería de mamá». «¿Ves?», la mujer anciana asintió con satisfacción. «Siempre dije que no se puede escapar del destino. Ese canalla obtendrá lo que merece». «¿Y tú? Mereces felicidad, niña, y parece que ya está empezando a tocar a tu puerta». Mary no preguntó a qué se refería Sarah Wilson. Ella misma sentía que su vida, que hasta hace poco parecía desesperada, estaba comenzando a cambiar. Aparecían nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevos sentimientos. Y en algún lugar deep in her soul, el sueño casi extinto de revivir el negocio de su mamá, de una panadería que haría los pasteles más deliciosos de la ciudad, se reavivaba, de continuar la tradición familiar. Ahora este sueño ya no parecía tan inalcanzable, especialmente si había aquellos cerca dispuestos a apoyar y ayudar. Los siguientes días pasaron para Mary como un momento. Los eventos se desarrollaron rápidamente, como si alguien invisible hubiera decidido acelerar el paso del tiempo, acercando el desenlace. Andrew, como prometió, se unió oficialmente a la investigación. Junto con
Theodore Kensington desarrollaron un plan de acción e inmediatamente comenzaron a implementarlo. El primer punto fue verificar la dirección asociada con la compañía US Invest. Resultó ser un apartamento en un nuevo edificio de élite en las afueras de la ciudad. El apartamento estaba registrado a nombre de una tal Leah Huxley. Los vecinos dijeron que allí vivía una mujer joven, siempre elegantemente vestida, que rara vez aparecía y casi nunca se comunicaba con nadie. No se la había visto durante los últimos 2 meses. La segunda pista fue más productiva. A través de transferencias bancarias lograron descubrir que grandes sumas fueron transferidas a una cuenta a nombre de la misma Leah Huxley from la compañía US Invest, y lo más importante, encontraron su fotografía en la base de datos de una agencia de modelos donde había trabajado hace varios años. Mary, mirando la fotografía en la pantalla de la computadora en la oficina de Theodore Kensington, sintió que las piernas le flaqueaban. La chica de la fotografía era indeed muy parecida a ella, el mismo color de cabello, rasgos faciales similares. Solo los ojos eran diferentes, fríos, calculadores. «Así que esta es ella», susurró Mary. «Esta es la que vivió mi vida durante 3 años. Ahora necesitamos encontrarla a ella y a Wright», dijo Andrew, imprimiendo la fotografía. Theodore Kensington ya emitió una orden de búsqueda. Los siguientes días estuvieron llenos de tensa espera. Mary continuó viviendo con Sarah Wilson, ayudándola con las tareas domésticas y acostumbrándose gradualmente a su nueva vida. Por las tardes, Andrew venía de visita y se sentaban durante mucho tiempo en la cocina, bebiendo té y discutiendo el progreso de la investigación. A veces Mary se permitía olvidarse de la herencia, del fraude, y simplemente disfrutaba estos momentos de paz y el creciente sentimiento que la conectaba con Andrew. Era algo light, tierno, que daba fuerza y esperanza. Una semana después llegó la tan esperada llamada. La voz de Theodore Kensington sonó emocionada y triunfante. «Los encontramos, o más bien la encontramos a ella. Leah Huxley voló a Dubái hace 2 meses, y adivina quién estaba con ella, nuestro amigo Ryan Wright». El corazón de Mary se saltó un latido. «¿Dubái? Así que realmente están lejos». «No por mucho tiempo», respondió el fiscal con confianza. «Ya enviamos todos los documentos a Interpol. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos cooperan en estos asuntos. Creo que serán extraditados pronto». Las siguientes semanas estuvieron llenas de papeleo y espera. Mary dio testimonio detallado, participó en identificaciones y gradualmente se acostumbró a la idea de que la justicia estaba indeed cerca. Durante este tiempo su relación con Andrew se fortaleció. Pasaban casi todo su tiempo libre juntos, paseando por el parque, yendo al cine o simplemente sentados en un café y hablando durante horas. Mary sentía que gradualmente regresaba a esa vida normal que le habían quitado hace 3 años. Finalmente llegó el día de la audiencia judicial. Mary, acompañada por Andrew y Sarah Wilson, entró en la sala del tribunal con el corazón encogido. En el banquillo de los acusados estaban sentados Ryan Wright y Leah Huxley. Ryan parecía mayor, su rostro demacrado, pero sus ojos aún conservaban su antigua frialdad. Alina, por el contrario, parecía asustada y confundida. Evitaba mirar en dirección a Mary. El juicio duró varias horas. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, documentos falsificados, testimonio del notario, registros bancarios e incluso grabaciones de conversaciones entre Ryan y Alina proporcionadas por uno de los ex socios comerciales. Cuando el juez anunció el veredicto, 8 años en una colonia de régimen estricto para Ryan Wright y 5 años de libertad condicional para Leah Huxley, Mary no sintió triunfo, solo alivio. Se acabó.
Finalmente se acabó. Después del juicio comenzó el largo proceso de devolución de la herencia. Aunque el apartamento y la panadería no pudieron ser devueltos, Mary recibió una compensación financiera significativa. Con este dinero pudo cumplir su viejo sueño, abrir su propia pequeña panadería, nombrada en honor a su madre, Elena. La tía María se convirtió en su contadora jefe y James Taylor en el tecnólogo jefe. Andrew ayudó con los aspectos organizativos y Sarah Wilson se convirtió en una catadora permanente y el alma de la nueva empresa. Un año después, Mary estaba en el umbral de su panadería, mirando el letrero con el nombre familiar. Adentro, todo estaba listo para la gran inauguración. El olor a repostería fresca llenaba el aire y los empleados, muchos de los cuales eran ex trabajadores de la panadería de su madre, se afanaban esperando a los primeros visitantes. Andrew se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura. ¿Nerviosa? Un poco, admitió recostándose contra él, pero es un nerviosismo bueno. Lo lograrás, dijo con confianza, lo sé. Los interrumpió la llegada de los invitados, Sarah Wilson, Theodore Kensington, la tía María, James Taylor y muchos otros que habían apoyado a Mary en el momento más difícil. La gran inauguración fue un éxito. La panadería se llenó de invitados, risas y el olor a café y repostería fresca. Mary, de pie detrás del mostrador y atendiendo a los clientes, sintió una felicidad increíble. No solo había recuperado la justicia, sino que también había encontrado su lugar en la vida, su vocación y personas queridas. Por la noche, cuando los últimos invitados se habían ido, Andrew se quedó para ayudar a Mary a ordenar. Estaban sentados a una mesa en el salón vacío, bebiendo té y comiendo los restos del pastel de celebración. «¿Sabes?», dijo Mary mirándolo, «si alguien me hubiera dicho hace un año que todo esto pasaría, no lo habría creído. Parecía que mi vida había terminado». «Pero solo estaba comenzando», sonrió Andrew, tomando su mano. «¿Y sabes qué? Creo que esto es solo el comienzo». Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Un anillo simple pero elegante yacía sobre el terciopelo. «Mary, sé que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero este último año me ha mostrado que eres la persona más fuerte, amable e increíble que conozco. ¿Te casarás conmigo?». Las lágrimas llenaron los ojos de Mary, pero eran lágrimas de felicidad. Asintió, incapaz de pronunciar una palabra. «Sí», finalmente susurró. «Sí, por supuesto». Él le puso el anillo en el dedo y se sentaron durante mucho tiempo, tomados de la mano y mirando las luces de la ciudad fuera de la ventana. El pasado quedó atrás y por delante había una vida larga y feliz, llena de amor, esperanza y, por supuesto, el dulce olor a repostería fresca de la panadería Elena. Si te gustó la historia, presiona el botón de pulgar hacia arriba y suscríbete al canal. Esto nos motiva a crear historias nuevas e interesantes todos los días. No te pierdas el nuevo video que verás ahora mismo en la pantalla principal. Todo lo mejor y sé feliz.